Bien, chicos, entonces iniciamos, ¿ok? Todos atentos ahí, escuchamos y luego vamos a, pues, a debatir el tema, ¿ok? Entonces, tema general, filosofía hegeliana, ¿ya? Vamos a hablar sobre este personaje y de qué manera marcó, pues, la filosofía en la historia. Pero vamos a hablar un poco de su breve, pues, este nombre es Georg Will Friedrich, llamado Hegel. Bueno, este personaje fue un filósofo alemán considerado uno de los grandes representantes del idealismo en Alemania, ¿ok? Estamos hablando pues de los siglos 18 al siglo XIX, ¿ya? Entonces, sobre eh, este personaje pues abarca lo que respecta a la filosofía de esa época. Junto a Immanuel Kant, que es otro personaje filósofo, ejercieron un gran peso sobre el pensamiento en Alemania, ¿ya? Y el resto de Europa. Vamos a ver un poco su biografía. Bien, este personaje, Hegel, nace en Stuttgart el 27 de agosto. Bueno, este personaje toma su formación en, pues en un colegio protestante, ¿no? Donde se hizo amistad con el filósofo Schelling y algunos personajes más de esa historia. Recordemos, chicos, que en esa época pues se ejerció lo que es el desarrollo de la Revolución Francesa, ¿ok? Entonces estamos hablando más o menos de 1770, 1778. Durante todo ese tiempo abarcó la Revolución Francesa. Es ahí donde pues estos filósofos salen, ¿no? Con esa actitud de mostrar pues otra idea, otro pensamiento, ¿ok? Entonces, fue un profesor también de la Universidad de Jena, ahí pues incluyó algunos temas de la fenomenología del espíritu, ¿no? La cual también estuvo una familia, se casó, tuvo 3 hijos, estudió también, perdón, enseñó en la Universidad de Heidelberg, enseñó lo que es la filosofía en la Universidad de Berlín, esto viene a ser Alemania, ¿no? Entonces, también este personaje, pues, escribió muchos libros en base a la filosofía, a la religión de ese tiempo, ¿no? Más o menos. Entonces, este personaje, pues, muere en 1831, víctima de una epidemia de cólera, ¿ya? Un 14 de noviembre. Recuerden que, pues, el cólera era una enfermedad, pues, que se abatía en ese tiempo. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, como en la pandemia del coronavirus, igualito, ¿no? En ese tiempo, pues se dio esta enfermedad del cólera, que obviamente ya el cólera ahorita, pues no, tiene una vacuna y se puede prevenir. Igualito, en ese tiempo no había la medicina adecuada para poder, pues, ¿no? Combatir esta enfermedad. Entonces aquí hemos visto una biografía de lo que respecta a George Will, más conocido como Hegel. Ya, entonces Hegel desde joven pues admitió algunas obras, ¿no? Más que nada cuando él se evocaba en su aspecto universitario al estudio de Platón, Aristóteles, Descartes, Rousseau, prácticamente pues él ahí pues no colabora en lo que respecta a participar de la Revolución Francesa, ¿ya? En ese tiempo pues es considerado por la historia clásica de la filosofía como un punto, ¿ya? Del movimiento alemán de ese tiempo. Y ahí es donde se abarca el idealismo filosófico, ¿ya? Como una revolución de la dialéctica, ¿ya? Entonces, este personaje, ya con un potente espíritu de profundidad, emprende a mostrar pues al mundo la totalidad de la filosofía, del idealismo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, él se planteó muchas metas de lo que respecta a la metafísica, ¿no? En cuanto a si existe Dios, no existe Dios, y algunas ideas más que se planteaban en esa época de la Revolución Francesa. Bien, contexto histórico, recordemos chicos, que aquí para recordarles, esto se dio a partir de 1780 a 1830, ¿ya? En ese tiempo, pues se dio la Revolución Francesa, ¿ya? Y esto para Hegel pues, significó un triunfo de la razón y el rechazo, pues, al terror jacobino, pues esto era otra experiencia que ellos habían vivido. Se abarcó también lo que es el romanticismo político en Alemania e Inglaterra, y a partir del siglo XVIII, ¿ya? Se proclamó, pues, la literatura clasicista en cuanto al sentimiento, a la libertad, ¿ya?
También, pues, dentro de este contexto histórico, existe un idealismo alemán, o sea, se crea muchas escuelas filosóficas, ¿ya? A partir de Immanuel Kant, ¿no? Que está vinculado al romanticismo, la ilustración, la Revolución Francesa, que en ese tiempo ocurrió también las guerras napoleónicas. Entonces, en ese tiempo, pues surgieron grandes pensadores de la filosofía, como Kant, ya habíamos dicho, Schelling, y este personaje que es Hegel, ¿ya? Ellos se levantaron con una idea de filosofía para hacer, pues, ¿no? Conocer al mundo. Entonces, también podemos hablar que en ese tiempo, pues, se inició este movimiento en toda Latinoamérica, aquí también en el Perú se dio con algunos personajes eh, que tenían esta idea de filosofía, ¿no? Más que nada se dio en la Universidad de San Marcos, ahí nace pues la filosofía de algunos pensadores de ese tiempo, ¿ya? Y en Europa también se dio lo que es el movimiento de independencia e intentos de buscar la libertad, tanto en Italia como en Alemania, ¿ya? Entonces, la situación en Alemania, ¿qué pasó? Bien, ¿no? Como sabemos, Hegel fue pues que nació en Alemania, ¿no? Y como tal fue un filósofo alemán. Entonces, la situación en Alemania en ese tiempo ha sido un conglomerado de cientos de pequeños estados conservadores en cuanto a la libertad. Ya ellos trataban de expresar lo que sentían en base a los valores y la ilustración. Los objetivos filosóficos, ya, según Hegel, ¿cuál fue el objetivo que quería mostrar? Ya, el propósito que pues Hegel tenía fue elaborar un sistema, ya, filosófico que pudiera abarcar las ideas de sus precededores, en este caso, y crear un marco conceptual, ya, en este caso, bajo distintos términos, ¿no? En tanto abarcaba el pasado como al futuro, ¿ya? Todo en base a propuestas, teorías racionales. Bien, el sistema filosófico en la cual consistía la filosofía de Hegel, pues se caracterizaba por su racionalismo absoluto. Vamos a explicar un poco aquí. Cuando hablamos de esto es uno de los más complejos de lo que respecta a la filosofía. Bien, este complejo se basaba en una dialéctica, ¿ya? Una progresión en la cual pues exigía un movimiento sucesivo. ¿Cómo sucedió esto? Bajo contradicciones inherentes al movimiento, según la opinión del filósofo Hegel. Él basaba en tres puntos, ¿ya? Aquí vamos a hablar. Él ponía su filosofía en base a estas tres características racionalistas. Vamos a hablar de la tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Tres puntos en la cual él abarcaba su filosofía. Lo vamos a ver en un ejemplo para que puedan entender mejor. Bien, pero primero vamos a conocer primero lo que es la dialéctica, ¿ya? Antes de ingresar a este punto. Entonces, la dialéctica es lo que se llamaba tesis o dialéctica, viene a ser el aspecto o momento abstracto intelectual. Ya en este caso, se suele interpretarse a través de una tesis, ya como una afirmación. Ahorita la vamos a ver un ejemplo, como una afirmación cualquiera de una realidad. Ya esto era un concepto de afirmación. Ya, obviamente, pues esto conllevaba a un contrario, ya, en este caso, de acuerdo a la realidad. Entonces, lo que llamaba, en primer lugar, llamado dialéctica o tesis, era contradecido por lo que es el antítesis, ya, para Hegel, según su filosofía, él mostraba así, ¿no? Entonces, lo que él llamaba antítesis era el aspecto o el momento dialéctico o negativo a lo racional, ¿ya? En este caso suele interpretarse como la negación de la afirmación. O sea, si por ejemplo una persona dice, afirma algo, siempre va a haber otra idea que lo va a contradecir, que lo vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿ya? Para entenderlo mejor. Entonces, esto viene a ser la antítesis, ¿no? Contrario a lo que se decía. Entonces, esto viene a ser lo negativo de lo que va a dinamizar la realidad.
Entonces hemos hablado de tesis y antitesis. Aquí vamos a hablar de la síntesis. Según el filósofo, él muestra, pues, ¿no? Que la síntesis de la superación del conflicto. Aquí sí ya se da un resultado. Entonces, de la negación anterior, ¿no? A otra media de superación, entonces los dos momentos anteriores, ¿no? Son a la vez conservadores, es decir, elevados bajo un plano superior. Entonces, la síntesis conserva todo lo positivo, ¿ya? Que había en los momentos anteriores, ¿no? En este caso, viene a ser la tesis y la antitesis, ¿ok? Entonces, de ese modo, ¿no? La síntesis se convierte en una nueva tesis. Obviamente, pues ha cambiado el proceso, ¿ya? Aquí vamos a ver con el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, puede de repente uno de ustedes invitar a una persona al cine, ¿ya? Vamos a ver. Cuando hablamos o decimos, vamos al cine, por ejemplo, yo puedo decir, no, chicos, vamos al cine. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la tesis. Estoy afirmando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Chicos, vamos al cine, estoy afirmando. Pero ahí, ¿qué sucede? Por ejemplo, puede venir Evelyn, banda, me dice, no, no hay que ir al cine, vamos a un restaurante. Esto viene a ser antitesis, ¿ya? Es lo que planteaba este filósofo, ¿ya? Esto viene a ser antitesis que se oponía a la tesis. Pero por ahí ocurre lo que es la síntesis, ¿no? En esta conversación. Entonces, lo que acordamos los dos es, mira, ¿qué te parece si primero vamos al cine y luego a un restaurante? Bueno, ahí ocurrió la síntesis, ¿no? Están los dos opinando. Entonces, por ahí ocurre también, bueno, pero no nos vamos a dar tiempo, dice uno, ¿no? Entonces, como ya una nueva tesis, ¿qué ocurre aquí? Ya sería, ¿no? Salir más temprano, aquí viene a ser la antítesis, y esto ya pues sería la idea final, ¿no? Una buena idea, que quiere decir la síntesis general del problema, ¿ya? Creo que hasta ahí ha quedado claro con este ejemplo, ¿no? Esto ocurre, según la filosofía, muchos aspectos, ¿no? Que abarca a las personas, ¿ya? Aquí está el ejemplo claro, ¿no? Síntesis, ocurre otro que viene a ser el antítesis, y luego la síntesis final es, bueno, la antítesis final viene a ser, pues, ¿no? Que salgamos temprano para poder abarcar ir al cine, ir al restaurante, ¿no? Es una buena sugerencia que, pues, da una idea final del problema. Entonces, este filósofo plantea así esta teoría. Bien, vamos a hablar acá. Entonces, cuando hablamos de dialéctica, que habíamos hablado acá, este filósofo plantea, ¿no? Que la tesis viene a ser la afirmación de algo, es lo que habíamos visto en el ejemplo, está afirmando algo la tesis al momento de lo inmediato. Pero ¿qué pasó con la antítesis, no? Fue la negación de la tesis, o sea, se oponía, ¿no? En este caso, ¿no? Al momento de la alineación o perturbación. Y al final, la síntesis viene a ser resumen de las dos verdades, ¿no? En este caso, parciales, va a haber una respuesta parcial ante los dos acontecimientos, que la tesis y antitesis. La síntesis va a dar una resolución al problema, ¿no? Contraponiéndose, y a la final se obtiene una verdad del proceso, ¿ya? En este caso se denomina dialéctica, ¿ya? Entonces creo que aquí queda claro, ¿no? Cuando de repente ocurre este tipo de actividad, según el filósofo, en nuestra mente. Entonces, la dialéctica viene a ser un sistema operativo, ¿ya? Que se aparta de la tesis, ya viene a ser una postura presentada, la cual supone un anuncio contrario a la antitesis, ¿ok? Entonces, todo ocurre en el tiempo, ocurre la tesis, como habíamos planteado el ejemplo, luego viene la antitesis, y al final la síntesis es la pieza clave, ¿no? Que da la respuesta clara a estos dos conflictos, la tesis y antitesis. Bueno, entonces, el idealismo hegeliano es lo que postula. Se le llama así porque, por la idea de Hegel, ¿no? En este caso, el idealismo hegeliano postula, ¿no? Que la sociedad humana
se acerca al ideal. En este caso, la idea es absoluta, ¿ya? Obviamente mediante una larga sucesión dialéctica en la que cada cual soluciona, esto viene a ser síntesis de la tensión, ¿no? Entre opuestos, entre dos personas. Entonces, este ocurre, según la idea hegeliana, ocurre, ¿no? En la sociedad humana. Siempre lo hemos visto, ¿no? Ustedes si se dan cuenta, siempre se ha visto este problema. Siempre ocurre eso, ¿no? Como le habíamos visto el ejemplo, ¿no? Si uno planteó ir al cine, el otro dice, no, 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 vamos al restaurante. Entonces, lo que hace la síntesis en general es dar una solución al conflicto y dice, no, pero chicos, ¿qué les parece si vamos a salir más temprano y pues vamos a los dos lugares? Entonces, es una solución clara, ¿no? Ante estos dos conflictos. Y eso es lo que plantea Hegel, ¿ya? Pues en la realidad humana de la sociedad, esto ocurre, ¿ya? Y él plantea, pues, ¿no? Que ocurre estos tres acontecimientos. Tesis, síntesis, no, perdón, antítesis y síntesis, ¿no? Ya vieron el ejemplo ahí más claro. Entonces, esto viene a ser un proceso dialéctico, ¿no? Hasta que no se da una opción, no puede ser resuelta, ¿ya? Entonces, para que ocurra esto, tiene que haber una solución, ¿ya? Ya ustedes han visto que es tesis, que es antítesis, y la síntesis, que viene a ser ya la resolución del conflicto, ¿ok? Vamos a las categorías de Hegel. Ya, eso es lo que, chicos, recuerden que Hegel planteó esa idea filosófica en la sociedad, ese un conflicto que ocurre con las personas, porque quizás hay muchos ejemplos y diariamente lo estamos viendo, ¿no? Vamos a hablar acá sobre las categorías de Hegel. En este caso, el filósofo muestra de esa manera, ¿no? Que las categorías son clasificadas jerárquicamente, ¿no? Esto en base a las entidades comunes, ¿no? Que afirman el ser superior, el ser inferior, ¿no? Bajo tres puntos. Primero hablamos del sujeto. El sujeto viene a ser la persona, bueno, que conoce la realidad objetiva. Segundo es el objeto o la realidad externa objetiva que es conocida. Entonces, al final, ¿qué se plantea? El conocimiento que el sujeto tiene como reflejo del objeto, ¿no? Esto es lo que sucede en estos tres aspectos, ¿ya? Él lo ve bajo categorías y lo denomina de esta manera. Entonces, para Hegel, pues, ¿no? Ocurre un pensamiento y es en base a la realidad, ¿no? Esto y la causa de esta identificación reside en un punto de partida, ¿no? Es lo que él también planteó, lo mismo en otras ideas, ¿no? En la religión, la filosofía, aquí planteó la existencia de Dios, ¿ya? Habla más de Dios, abarca. Entonces, cuando él habla de Dios, vamos a decirlo aquí, bajo una categoría, ¿no? Dice que antes del universo era todo material, solamente existía Dios. Él sí, bueno, acepta a Dios, ¿no? Pero hay ciertas contradicciones que lo vamos a ver más adelante, otras filosofías que van a oponerse a la existencia de Dios. Pero Hegel sí acepta, ¿no? La existencia de Dios y que lo llama pues logos, él lo denomina logos y esto viene a ser el denominado espíritu absoluto en este caso, ¿no? Entonces, él afirma que el sujeto que conoce ya es una persona inteligente o suprema. Él está hablando de la existencia de Dios, ¿no? Las personas que creen en Dios, pues ya, ¿no? Para ese tiempo, él lo denominaba que tenían una inteligencia superior, dotada obviamente de Dios. Ya él afirma eso. También denomina objeto. Objeto en este caso viene a ser la realidad concebida, ¿no? Ya que fuera de él no existe nada. Entonces, él se conoce a sí mismo, el sujeto, y adopta a la vez la creencia, pues, ¿no? De que Dios lo creó. Eso es el objetivo que se plantea el ser humano. En cuanto al conocimiento, según las categorías de Hegel, ¿no? Él plantea un conocimiento pensativo a través de ideas, ya, ya que él pues, muestra, ¿no? Una realidad material en un principio, eh, él se opone a lo material, ¿no? Sino él cree en el aspecto espiritual, ¿ya? Recuerden que más adelante vamos a ver otros filósofos materialistas que no aplican la existencia de Dios,
Aquí sí, pues Hegel sí plantea, ¿no? Que todo existe bajo un ser espiritual, ¿ya? Entonces, de esa manera se crea un punto de partida. Entonces, Hegel plantea que lo denominado logos, aquí está, viene a ser un espíritu absoluto, ya que nos identifica entre sujeto, objeto y pensamiento. Entonces, aquí planteamos tres cosas, ¿no? La existencia de logos viene a ser el espíritu absoluto. Aquí se plantea el sujeto, pues, ¿no? Que tiene una inteligencia suprema bajo la creación de Dios. El otro viene a ser el objeto y luego viene el conocimiento, ¿no? Que da la idea a tu creencia en este caso. Entonces, son tres categorías que él plantea Hegel, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo dos puntos muy importantes. La primera es el aspecto social. Esto ya estamos hablando en el aspecto espiritual o religioso, ¿no? Aquí estamos viendo otra teoría ya, ¿ya? Aquí ya Hegel también está planteando en sus categorías la existencia de Dios, ¿ok? Entonces habíamos hablado que Hegel tenía una enciclopedia de las ciencias filosóficas denominado Lógica, Filosofía de la Naturaleza, Filosofía del Espíritu, Espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. Esto es uno de los libros pues, que él ha planteado, ¿no? Entonces, Hegel demuestra, ¿no? Con múltiples ejemplos que lo absoluto es el espíritu. Aquí está, ¿ya? Pero lo más interesante es que afirma, ¿no? Que este se manifiesta en los individuos, ¿ya? Tanto en la familia, el Estado y también el arte, la religión, la filosofía de esa época. Entonces, para Hegel todo rige bajo un espíritu eh, subjetivo, ¿no? Primero, ¿qué es el espíritu subjetivo? Viene a ser el funcionamiento interno del ser humano, ¿no? Es algo que nos impulsa, ya un espíritu que nos hace funcionar y también a la vez la mente humana. Pero él también plantea un espíritu objetivo, en este caso la mente encarna, ¿no? Todas las ideas del aspecto social, político, eso ya viene a nuestra mente, ¿no? Esto viene a ser un espíritu objetivo. Entonces, hay mucha diferencia aquí, ¿no? El espíritu subjetivo viene a ser lo que nosotros tenemos, lo que nosotros pues abarcamos en nuestra mente, pero aquí ya en la parte del espíritu objetivo plantea la encarnación de todo el aspecto exterior, en este caso, perdón, exterior, en la cual pues no se ve muchos aspectos, ¿no? Sociales, políticos, externos. Eso es una forma de de plantear, pues, ¿no? El espíritu subjetivo y el objetivo. Pero todo esto dos va encarnado en base a esto, a un espíritu absoluto, la que habíamos hablado anterior. Esto ya pues data en el aspecto del arte, la religión y la filosofía. Entonces, ¿no? El hombre, el ser humano, va en función a estos dos, ¿no? Y al tercer momento abarca ya, pues, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el arte, el estudio de la religión, la filosofía, pues obviamente en base, ¿no? A una creencia filosófica, pues bajo la creencia de un espíritu, o sea, parte de la religión en este caso. Bien, aquí vamos a ver la visión racional de la historia, vamos a hablar un poco que para Hegel la razón rige en el mundo, ¿no? Él opina, por lo tanto, la historia ha transcurrido racionalmente bajo la sustancia de la historia. Entonces la filosofía, de una forma estética o social, según Hegel, es el proceso de análisis de la naturaleza, del espíritu absoluto. En este caso, lo que hace es que Hegel realiza contribuciones fundamentales a una gran variedad, ¿ya? Dentro de los campos de la reflexión humana, abarcó la filosofía en la historia, la estética y la ética social. O sea, en conclusión, este personaje aportó muchas ideas, ¿ya? En el aspecto humano, filosófico, en la historia, en la estética y en el aspecto social. Bien, él mostró también vamos por acá, bueno, para Hegel, eh, cuando hablamos del espíritu absoluto, pues fue una esfera del arte, ¿no? En este caso, él consideraba que el arte era un saber inmediato, sensible y objetivo. En cuanto a la religión, ¿no?
él plantea una conciencia representativa, ¿no? Como hemos dicho, la existencia de Dios. Y aquí la filosofía viene a ser el pensamiento libre del espíritu absoluto, ¿ya? A través de la filosofía podemos entender, ¿no? Lo que realmente, pues, un filósofo nos quiere mostrar, ¿no? En sus teorías, sus tratados, ¿no? Bien, las categorías de la afiliación en la historia fue una variación negativa. Él buscó la razón, él buscó la libertad, buscó la razón, aquí está. En este caso, cuando buscó la razón, rige el mundo de la historia, ¿no? Y él plantea que pues transcurrió de una forma racional, ¿no? Entonces, él dice que la historia pues significó, ¿no? Unas categorías que mostraron muchas formas de cómo explicar lo racional en la historia. Bueno, aquí también nos muestra la libertad. En este caso, él planteó el principio fundamental, ¿no? A través de la historia, teniendo una conciencia de la libertad. Recordemos que, pues, Hegel, ¿no? Estuvo lo que es en la época de la Revolución Francesa. Entonces, según su filosofía, él planteó y mostrar la libertad. Aquí también vemos la razón, la libertad, ¿ya? También mostró la ética y la política. Dentro de la ética y la política, él plantó, pues, ¿no? Sus ideas sociales, políticas, que mostraron tres formas accesibles a sus discusiones sobre la moral, la ética social. Bueno, aquí podemos plantear los tres pasos del autoconocimiento, también es otra forma. Él mostró la razón subjetiva, que viene a ser el individuo a través del espíritu, la razón objetiva, conformada por la familia, la sociedad y el Estado, la razón absoluta, él lo denomina el arte, la religión y sobre todo la filosofía, ¿no? Como aspecto espiritual. Entonces, cuando hablamos de espíritu universal, para Hegel, resalta a todo lo más esencial, ¿no? De un desarrollo, o sea, viene a ser la evolución a través de la historia. Aquí se conoce, pues, las distintas religiones que habían en ese tiempo. Él plantea la historia de los individuos a través del espíritu universal, ¿ya? En este caso dice que solamente un pueblo es portador del espíritu universal en cada época, en cada historia, ¿no? Por lo tanto, el pueblo tiene derecho ante los demás, ¿no? Una idea, pues, de libertad aquí, ¿no? Las influencias que tuvo, pues, Hegel como filósofo, él tuvo muchas influencias, ¿no? Mucha trascendencia en su historia. Sus escritos siguen poniendo gran repercusión hasta ahora, en parte debido a las múltiples interpretaciones, ¿ya? Vamos a pensar, pues, ¿no? Fue un pensamiento, ¿no? Que, pues, realizó una serie de reacciones y revoluciones que inauguraron una nueva visión de filosofía. Entonces, Hegel marcó una gran diferencia en lo que respecta a la filosofía. Pues, la idea de Hegel se planteó, ¿no? Por ejemplo, en la explicación del materialismo marxista, que esto